Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es Noticia Colombia. Se congelan temporalmente los debates de proyectos de reforma en el Congreso hasta tanto se reorganice la coalición del gobierno. El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara de Representantes en medio de una tormenta política usada por la derecha para generar un ambiente de ingobernabilidad. Les contamos en detalle y lo analizamos. En Noticia Venezuela. El presidente Nicolás Maduro avanza en su visita a Arabia Saudita, otro gran productor de petróleo global. El acercamiento entre ambas naciones se produce en un cambiante escenario geopolítico en el que Venezuela retoma relanzamiento de relaciones internacionales. Tras años de intentos de aislamiento por parte de Estados Unidos, analizamos sus implicaciones. En Noticia Argentina. Se cierra el mediático caso conocido como la Ruta del Dinero K, que durante 7 años buscó enlodar a la vicepresidenta de la Nación en su anterior mandato como jefa de Estado. Cristina Fernández fue sobreseída por el juez Casanelo al admitir que no encontró una sola prueba en su contra. Analizamos su significado en un contexto preelectoral. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la Cámara de Representantes congeló temporalmente las discusiones sobre los proyectos de reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente de esta instancia del Parlamento, David Racero, anunció que hasta que se rearme la bancada de la coalición del gobierno, las discusiones de las reformas a la salud, laboral, pensional y ley de sometimiento a la justicia se congelan. A la fecha, en la Cámara de Representantes se estaba tramitando el segundo debate de la reforma a la salud, prometida reforma a la salud, mientras que la reforma laboral ya había sido radicada para primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Esta decisión que toma la Cámara de Representantes en la coalición del Pacto Histórico tiene que ver todo con un momento complejo para el país en donde la derecha, como lo veíamos en la parte baja de la pantalla, intenta generar todo un ambiente de ingobernabilidad producto de una situación entre 2 ya exfuncionarios del gobierno del presidente Petro que involucra espionaje ilegal. Detalles entonces con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, adelante, muy buenas noches. Cuéntanos lo último. Tatiana, muy buenas noches. Pues lo último es la reacción que ha tenido el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, asegurando que esto se trata de un golpe blando. En su cuenta de Twitter, permítame leerle a usted y a los televidentes, asegura: nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Y reitera, se trata de un intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. El presidente Gustavo Petro venía advirtiendo esta situación, ya que desde algunos organismos del Estado, en el cual sus directores habían sido posesionados por el anterior gobierno, venían haciendo una serie de, si se quiere, entrampamientos y persecución jurídica y política a los integrantes del gobierno colombiano, sobre todo a los del Congreso especialmente. Recordemos que días atrás el Consejo de Estado ratificó la suspensión del presidente del Senado, Roy Barrera, por doble militancia. Y
Varios congresistas están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación. Este escándalo se suma a esa situación en el que algunos analistas aseguran que lo que se pretende es generar una especie de estado de conmoción, por decirlo de alguna manera, de precipitar que haya una idea de ingobernabilidad en el gobierno, que haya una idea de donde las reformas sociales, políticas y económicas no salgan adelante. Y también tiene que ver pues con esta situación entre el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de gabinete, Laura Sarabia. Una situación que ha generado toda una controversia política. El presidente ha salido en Twitter a asegurar que las investigaciones a las que haya lugar se tienen que realizar, que él está de acuerdo con que se realicen investigaciones en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral, porque a partir de los audios que filtró hoy la revista Semana, un medio de oposición en Colombia, el ex embajador asegura que inclusive él recibió dineros e ingresó dineros a la campaña violando los topes electorales, algo que se tiene que investigar. Asegura pues que esto se dio en la costa atlántica. Las investigaciones comienzan, pero también, Tatiana, hay que analizar que hay organismos del Estado en el que situaciones como esta pues van a ser aprovechadas por la oposición. Nos referimos al fiscal Francisco Barbosa, que se ha puesto la ropa de opositor, no de investigador, sino de opositor, y ha salido a los medios de comunicación al señalar este gobierno de varias irregularidades. Lo mismo pasa con la procuradora Margarita Cabello. Esto ya lo había denunciado y hay pruebas además de esto presentadas por varios representantes a la Cámara y también senadores del Pacto Histórico. Hernán, tenemos listo el informe que nos enviabas, donde has sintetizado los hechos más claros para tratar de entender, por supuesto, como siempre, en nuestra clave latinoamericana, lo que está sucediendo en Colombia. Lo vemos y continuamos con la información. El presidente Gustavo Petro anunció una campaña de señalamientos falsos contra su gobierno. La más reciente, relacionada con 2 funcionarios quienes se han visto envueltos en denuncias por supuestas interceptaciones ilegales y medidas de coerción contra una ex trabajadora de la ya ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, que aseguró a un medio de comunicación haber sido víctima de presiones por parte de Sarabia y del ex embajador Armando Benedetti. Este gobierno respeta los derechos humanos del campesino, de la campesina, del obrero y del opositor. Y no debe haber ninguna duda al respecto. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. Luego de conocerse la postura del presidente, medios opositores filtraron nuevamente supuestos audios del ex embajador, donde lanza acusaciones contra la ex jefe de gabinete y el propio presidente. Él dice 100 reuniones, yo dije 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Benedetti, por su parte, aseguró que los audios fueron manipulados. Los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Petro Gustavo y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte. El bloque de congresistas de la coalición de gobierno respaldaron la solicitud del presidente de realizar las investigaciones pertinentes. Hay sectores aliados que han llegado al proceso político, que hacen parte de un gobierno de coalición sobre los cuales hay señalamientos, y sean ellos o sea cualquiera, como ha dicho el presidente, tienen que ir ante la justicia y responder por sus actos, y si hay pruebas y si hay elementos para que hayan decisiones, sean cuales sean, nosotros las respaldamos.
También analistas aseguran que se está conjurando una estrategia para desprestigiar al gobierno y generar en la opinión pública un escenario de ingobernabilidad. Para ese efecto se está acudiendo a algunas instituciones del Estado en las cuales el gobierno anterior mantiene un control importante, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y también, hay que decirlo, algunos medios de comunicación que junto con el fiscal general se han convertido en una punta de lanza para bloquear la agenda de cambio, para deslegitimar al gobierno, para crear una situación de descreimiento, escepticismo de la población en general hacia lo que significa el gobierno de Petro. El Consejo Nacional Electoral citó a declarar a la ex jefa del gabinete y al ex embajador de Colombia en Venezuela el próximo 13 de junio. Benedetti deberá explicar sus afirmaciones sobre los supuestos $3.500.000 que habría conseguido para la campaña presidencial. Mientras el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció la congelación de los debates de reformas que se están discutiendo en el Congreso. Como decíamos antes de ver este informe, Hernán, sintético lo que ha sucedido, pero nos queda algo más por preguntarte con respecto específicamente al espionaje, a las llamadas chuzadas en Colombia. La DIJÍN, que es un organismo directamente involucrado con este tipo de acciones cuando deben ser legales, absolutamente legales, ¿ha dicho algo? Por el momento, Tatiana, no se sabe nada, no ha dicho nada la Dirección de Inteligencia. Lo que sí se sabe es que desde la Fiscalía se ordenaron las interceptaciones y pues este proceso debe comenzar ese trámite de investigación. Pero también, Tatiana, se han sumado algunas voces desde los trabajadores, desde las centrales obreras, asegurando que el próximo 7 de junio saldrán a las calles a respaldar las reformas que se vienen adelantando por parte del gobierno. Ya se anunció que estas discusiones en el Congreso quedan suspendidas mientras se logra reacomodar las diferentes fuerzas en el Congreso colombiano, pero lo que sí se sabe es que las expresiones de los trabajadores de la sociedad, más de 10 millones de colombianos que votaron por estas reformas estructurales, saldrán a las calles el próximo 7 de junio a respaldar precisamente esas políticas del presidente Gustavo Petro. Estamos a la expectativa en esta maraña de información que ha traído esta situación con los exmiembros del gobierno de Gustavo Petro y con el mismo Gustavo Petro, Tatiana y televidentes. Bien lo dices, maraña de información que nos has entregado puntos claves para entenderlo y esto lo vamos a traducir ahora al análisis. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Federico García Naranjo, es analista político colombiano. En Twitter lo encuentran como @García Naranjo. Nos acompaña desde Bogotá. Federico, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias, como bien le decía a Hernán, para tratar de comprender en clave latinoamericana qué es lo que sucede en Colombia cuando lo que se ha denunciado en medio de todo esto es algo extremadamente grave. Lo que intentan desde las distintas derechas, en particular desde el uribismo que gobernó hasta hace un año en Colombia, es generar todo un ambiente de ingobernabilidad y particularmente afectar la figura del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es tu análisis? Así es, estamos ante el recrudecimiento de la estrategia del golpe blando que viene fraguándose desde que el propio Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto pasado. Vemos una estrategia que consiste de 4 elementos muy claros.
Por un lado, unos escándalos creados por los medios de comunicación en donde se magnifican unos hechos, se distorsiona, se hacen interpretaciones amañadas para dar la sensación de que hay algo muy grave que está sucediendo. Me refiero en particular a lo que ha hecho la revista Semana con el caso de la niñera de Laura Sarabia, las aparentes interceptaciones telefónicas, pero sobre todo es el volumen y el escándalo que se construye alrededor de una noticia que, digamos, no merece semejante gravedad. El segundo elemento es el fiscal general de la Nación, en los organismos de control en general, pero en particular el fiscal, quien ha arremetido no solamente con investigaciones a los distintos funcionarios, sino con allanamientos a presidencia y sobre todo con declaraciones mediáticas muy altisonantes, con un tono y un lenguaje muy grosero con respecto al jefe del Estado y anunciando, digamos, que aquí se está ante unos casos de corrupción gravísimos que se van a investigar. El tercero son, digamos, los políticos que salen inmediatamente a dar declaraciones, a pedir que se suspenda el trámite de las reformas en el Congreso. Y el cuarto es la movilización social que se quiere convocar para finales de este mes para protestar por todos estos hechos. Esto claramente son hechos que suceden simultáneamente, orquestadamente, con el fin de crear un ambiente de deslegitimidad, de desazón entre la ciudadanía, en particular entre las personas seguidoras del gobierno, y tienen como propósito entorpecer el avance de las reformas, en particular la reforma laboral, la pensional, la de salud y la de sometimiento a la justicia, para que no sean aprobadas en el Congreso. Reformas estructurales en Colombia, además promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, razón por la cual, entre otras cosas, recordamos, se conformó este llamado grupo de coalición, bloque en el Congreso del Pacto Histórico. Vamos a continuar con el análisis, pero antes de esto, Federico, te quiero pedirte que además escuches algunas de las reacciones que se han registrado hoy por parte de figuras políticas en Colombia. Vamos a verlo. Diversas figuras políticas del país se expresaron ante la filtración de audios del ex embajador Armando Benedetti, que sugieren una supuesta financiación ilegal a la campaña del Pacto Histórico, en medio del escándalo de las interceptaciones ilegales. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, cuestionó directamente las recientes declaraciones del ex diplomático. En medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti, ¿cómo se lo puede creer? Es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Asimismo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, hizo frente a la situación. Aseguró haber asistido a no menos de 50 reuniones de la campaña que llevó a Petro a la presidencia, y en ninguna se mencionó sobre algún financiamiento ilegal. Afirmó que muchas de esas reuniones fueron grabadas sin consentimiento de quienes allí participaban y que luego fueron divulgadas por un medio local. Ante las suposiciones de delitos cometidos por parte del gobierno de Petro, el senador de la República, Iván Cepeda, se defendió a través de redes sociales y acusó al fiscal Néstor Humberto Martínez de tergiversar la verdad. Néstor Humberto Martínez es otro fiscal que manipula la verdad o miente de manera cínica. Y en este caso lo ha hecho en una columna de opinión. Si fuera cierto que el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y yo hubiésemos incurrido en hechos irregulares o abiertamente delictivos en un proceso de paz, pues él, que era fiscal en ese entonces, ha debido encauzarnos judicialmente, cosa que no hizo. En la misma línea, la vicepresidenta Francia Márquez ratificó su respaldo al jefe de Estado y calificó las acciones del mandatario como transparentes a favor de la justicia social, la paz y el bienestar de los ciudadanos. Manifestó que era de esperarse la actuación de la derecha ante los cambios que atraviesa la nación. A su vez, resaltó la manipulación y engaño que implementó ese sector durante décadas para mantenerse en el poder. El abogado colombiano Miguel Ángel del Río Malo también envió mensajes de apoyo al mandatario nacional. Recordó su participación en la pasada campaña presidencial para combatir la compra de votos. Por ello, consideró inaceptable advertir alguna ilegalidad en el trabajo desempeñado por las fuerzas democráticas. Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal alegó que la rama legislativa no puede seguir en debates de reformas de un gobierno, a su juicio, gravemente cuestionado y deslegitimado ante afirmaciones de Armando Benedetti.
Esa es la línea que mantiene la oposición en este momento en Colombia, la oposición uribista, la extrema derecha del país. En tanto, todas estas reacciones, lo que dan cuenta, Federico, para volver al análisis, es que hay un gran armazón de distintos hechos bombardeando al gobierno. Incluso fíjate que intentan vincular al senador Iván Cepeda y al alto comisionado para la paz en hechos ilegales en el marco de los diálogos de paz. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto no es nuevo, lo vemos desde el principio del gobierno Petro. Se escoge un personaje de ocasión, alguien que dé una declaración desafortunada, alguien que tenga un comportamiento que pueda ser cuestionable, o sencillamente se construye alrededor de una decisión perfectamente legítima, pero se escoge un personaje y se desata contra este personaje toda una batería de desprestigio. En este caso particular estamos viendo que están, digámoslo, escalando un nivel mayor. Primero se empezó a hablar de una prueba de polígrafo al que había sido sometida la niñera de Laura Sarabia, luego que la niñera había sido interceptadas sus llamadas telefónicas por parte de la policía, luego se empieza a saber que es la fiscalía, y a medida que se va descubriendo y se va desentrañando esta estrategia, van saliendo nuevos elementos que permiten mantener el ruido. Lo último son las grabaciones del ex embajador Armando Benedetti, que hay que decirlo, son primero sacadas de contexto, no se conoce cuál es el marco del diálogo en el cual se presentan estos mensajes de audio por WhatsApp. Segundo, claramente el embajador está bajo los efectos de alcohol en muchos de estos mensajes y exagera, dice cosas altisonantes, utiliza un lenguaje profundamente procaz, pero además dice cosas profundamente imprecisas también, ¿no? Se adjudica el triunfo de la campaña de Petro en la costa atlántica él solo, en fin, hace alarde de que consiguió una cantidad de dinero, pero luego lo niega y dice que ha sido sacado de contexto. El hecho es que aquí digamos, los hechos básicos, los hechos fundamentales, son realmente hechos que están siendo magnificados. Se está creando un ruido excesivo alrededor de estas situaciones para dar la sensación de que es un gobierno corrupto, un gobierno que persigue, un gobierno que abusa del poder y un gobierno ilegítimo. Y lo último, pues es el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien es una persona profundamente cuestionada no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos, que fue cómplice de Odebrecht y que como fiscal general, fue cómplice de una cantidad de ocultamientos de casos de corrupción muy graves. Ahora sale a decir que el actual comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el senador Iván Cepeda tienen vínculos con el ELN. Es decir, se intenta aún más enrarecer el ambiente, hablando en este caso del senador Cepeda, que es una persona intachable, y del defensor del Danilo Rueda, que tiene una larga trayectoria como defensor de derechos humanos y que por supuesto en el marco de su acción pues ha tenido contactos con la gente del ELN, pero eso no significa ni mucho menos que sea un gestor oficial como lo pretende presentar Néstor Humberto Martínez. Entonces estamos aquí ante una estrategia de ruido, de desinformación, de descalificación, para desestabilizar, para debilitar al gobierno y en particular frenar las reformas que están en el Congreso y sabotear la elección del nuevo fiscal que en unos próximos meses debe ser elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna elaborada por el presidente Petro. Ya hoy una ex embajadora dijo que Petro estaba inhabilitado para presentar esta terna porque tenía un conflicto de intereses. Así que se está, digamos, construyendo esta estrategia para debilitar al gobierno y veremos en los próximos días seguramente una intensificación del ruido alrededor de todos estos hechos. Esto es lo último que ha dicho el ex embajador Armando Benedetti, ex senador colombiano. He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago. Es lo último que ha dicho en su Twitter, en su cuenta oficial de Twitter, el ex embajador Armando Benedetti. Un punto, además, para la claridad con respecto al espionaje sobre quién dio la orden. Es parte de lo que las investigaciones deben establecer. Si ninguno de los involucrados pidió que se espiase a la ex niñera de la ex jefe de gabinete del presidente Petro, a quien intentaron vincularla, o tal vez la excusa fue que era parte del plan del Golfo, a ese punto se llegó y por eso comienza desde el departamento del Chocó, donde hace presencia este grupo criminal paramilitar. ¿Quién entonces estaría detrás de esto? ¿Qué crees, Federico?
Esto es claramente un entrampamiento por parte de la Fiscalía que busca crear un hecho jurídico, un hecho punible o al menos aparentemente punible con el cual poder atacar al gobierno. Lo primero que se dijo, insisto, fue que la niñera había sido sometida a un polígrafo de manera abusiva, lo cual resultó que no era cierto. Luego se supo que sí, efectivamente hay una disputa, un desacuerdo entre la señora Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de Petro, y el ex embajador Benedetti, que además lleva a que se venga a decir luego que la señora ha sido chuzada, ha sido intervenido su teléfono, en principio por la policía, que depende del gobierno, pero luego nos hemos enterado que fue por la propia fiscalía, al parecer inducida por una información falsa de un miembro del Clan del Golfo que señaló a la ex niñera de Petro, de Laura Sarabia, perdón, como un posible contacto que podía dar buena información y por eso debía ser intervenido su teléfono. Esta fuente del Clan del Golfo está desaparecida, aparentemente murió, entonces no hay forma de contrastar cómo efectivamente esa información ingresó digamos, a la cadena de decisiones de la Fiscalía para hacer la interceptación, pero en cualquier caso, más allá de los detalles que, insisto, se han venido conociendo con unos 3 o 4 días de retraso, vale decir que el periodista Daniel Coronel ha hecho una labor interesante al desentrañar esta red, esto que se ha urdido alrededor del gobierno nacional, pero estas informaciones llegan 3 o 4 días tarde cuando ya estamos en otra cosa. Esta mañana nos hemos enterado que quien dio la orden de intervenir el teléfono de la ex niñera fue la propia fiscalía, pero ya el país está hablando de los audios de Benedetti. Cuando seguramente sepamos cómo fue que estos audios llegaron a manos de la prensa, cómo es que han sido manipulados y realmente cuál es el contexto, es decir, dentro de 3 o 4 días, seguramente ya los medios habrán impuesto otra versión diferente y estaremos hablando de otra cosa. Creo que esa es la estrategia, que no es una estrategia, digámoslo, nueva, está dentro de los principios nazis de la manipulación de la información y es saturar de información falsa para que no tengas tiempo de profundizar en un hecho cuando ya estás hablando de otra cosa. Entonces, aquí pienso yo, es importante desentrañar esta red, esta estrategia que se ha urdido para debilitar y deslegitimar al gobierno, pero pienso que lo más importante es dar un paso adelante y empezar a disputar el relato y poner en evidencia que lo que está ocurriendo acá es un entrampamiento judicial, una estrategia de manipulación mediática a gran escala y como parte fundamental de un sabotaje, de un posible golpe blando que se pueda materializar a través de un lawfare o de una acusación al presidente Petro, como incluso ya se está haciendo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es ese intento de relato que también se plantea como un hecho clarísimo en ese ajedrez político interno, pero hasta el momento lo que vemos es un gobierno a la defensiva con respecto a este relato que se impone, valga decirlo, porque la mayoría de los medios de comunicación colombianos son parte y autores políticos de esta oposición. Detrás de esos medios de comunicación hay grandes conglomerados empresariales. Así que ante eso, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo pasar de este nivel defensivo, teniendo en cuenta que es el gobierno de Colombia, para contar y poner de nuevo el acento en las cosas más importantes que necesita el pueblo colombiano? Pues pienso que se hace hoy en día mucho más evidente la necesidad de que el gobierno tenga una estrategia de comunicaciones más allá de lo que hacen los medios públicos, que es, digamos, cumplir su trabajo, y más allá de la propia cuenta de Twitter del presidente Petro. No vemos una estrategia coordinada por parte de los actores del gobierno para refutar estas afirmaciones, para imponer un relato. No vemos una fortaleza en los medios públicos que puedan competirle a los medios privados en imponer versiones y en mostrar versiones diferentes de lo que está sucediendo. Es algo que se ha venido criticando por parte de los sectores progresistas y democráticos. El gobierno no ha elaborado una estrategia de comunicaciones y creo que en este momento se está poniendo en evidencia que eso es y sigue siendo una necesidad urgente. En este momento sé que hay reuniones de alto nivel, tanto de las bancadas del pacto histórico como de los aliados, como del propio gobierno nacional, que se está, digamos, tratando de definir estrategias de choque para salir a contrarrestar este ataque coordinado que se lleva a cabo contra el gobierno y contra la institucionalidad,
Y por supuesto, pues el presidente tiene un gran liderazgo, tiene una gran credibilidad, es un hombre muy inteligente y que suele contestar en redes sociales de una manera muy precisa, irónica en ocasiones, pero nunca irrespetuosa, pero no es suficiente. Hace falta que se desarrolle una nueva estrategia fuerte desde la propia presidencia de la República y, por supuesto, también que la gente se movilice el próximo miércoles 7 de junio en respaldo a las reformas al presidente y contra el golpe suave que está en marcha. Creo que esta es una de las primeras grandes pruebas de fuego que tiene el gobierno nacional en temas de comunicación estratégica y política, y ojalá sea la oportunidad para que, por ejemplo, la nueva directora de la Radio Televisión de Colombia pues empiece también a incorporar contenidos, programas, noticieros, en fin, contenidos que puedan servir de contrapeso a la estrategia mediática de la derecha y de los grandes medios corporativos. Muchísimas gracias, Federico, por este análisis. Muy buenas noches. Un placer como siempre, Tatiana. Un Muchas saludo a ti y a gracias. toda la audiencia de Telesur. Muy buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela, el presidente Nicolás Maduro avanza en su visita a Arabia Saudita, otro gran productor de petróleo global. El acercamiento entre ambas naciones se produce en un cambiante escenario geopolítico en el que Venezuela relanza sus relaciones internacionales tras años de intentos de aislamiento por parte de Estados Unidos. Analizamos sus implicaciones. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, el presidente de esta nación, Nicolás Maduro, está de visita oficial en Arabia Saudita con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre estas dos potencias energéticas. Vamos a verlo. El jefe de Estado venezolano fue recibido con honores en Jeddah, la segunda ciudad más importante del Reino Saudita. La agenda de trabajo contempló un encuentro con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman. El objetivo es reforzar las alianzas políticas, diplomáticas, comerciales y energéticas entre ambas naciones. Se ha dado un importante encuentro que hemos visto hace poco entre el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien han estado discutiendo por un par de horas continuas sobre la actualidad mundial, sobre los aspectos bilaterales del comercio, de la inversión, de la cooperación en materia de cultura, ciencia y tecnología. Hemos visto proyectos comunes en el área de petróleo, de gas, de petroquímica, en infraestructura, en agricultura, en turismo, y han hecho un repaso de toda esta agenda de cooperación tan importante. Parte de las conversaciones giran en torno a la agenda de trabajo establecida en 2015, cuando se instaló la Comisión Mixta de Alto Nivel Arabia Saudita-Venezuela, para reforzar las ventajas de dos potencias energéticas, socios en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es la tercera visita de Nicolás Maduro como presidente a la nación arábiga, siendo la última vez en 2016, cuando buscaba establecer el impulso de la recuperación y estabilización de los precios del crudo. Esta vez se da en un contexto en el que ambos países buscan ser integrados dentro del bloque económico de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El mandatario venezolano llegó a territorio saudí, procedente de Ankara, capital de Turquía, donde acompañó los actos de investidura de Recep Tayyip Erdogan como presidente reelecto. La agenda internacional de Maduro inició el domingo pasado en Brasilia, con su participación en la reunión de presidentes de Sudamérica.
Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Vladimir Adrianza Salas, analista internacional, experto en temas geopolíticos asociados al mundo energético, profesor universitario, nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, estimada amiga. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Espero que bien. Claro que sí, muy bien. Profesor Adrianza, ¿qué unen en este momento a Venezuela y Arabia Saudita? Bueno, hay varios intereses en juego que tienen mucho que ver con la parte petrolera. Evidentemente eso es lo más relevante, lo que ha sido relevante desde tiempos de la fundación de la OPEP. Esto nos lleva a entender que existen un conjunto de proyectos en común en dos países que tienen las dos reservas de petróleo más grandes del mundo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y que es fundamental en este siglo XXI, toda vez que se interpreta que para mediados del siglo, al ritmo de consumo actualmente, pudiera escasear el petróleo a nivel mundial. Todo esto es de suma relevancia y es de suma importancia, a menos de que para Venezuela es una visita que como ustedes lo acaban de decir, se ha hecho ya varias veces y que de paso ayuda a que Venezuela vence el bloqueo que le ha impuesto el occidente global en general y particularmente los Estados Unidos. Recordamos que Venezuela tiene 930 sanciones, órdenes coercitivas impuestas y 7 órdenes ejecutivas que pesan sobre la República Bolivariana de Venezuela de parte de los Estados Unidos y otros actores en el occidente global. Entonces, toda visita que haga Venezuela a cualquier socio, aliado, y más si se trata del segundo país que tiene las mayores reservas del mundo y uno de los 3 primeros productores de petróleo a nivel mundial. Eso es sumamente importante y más por el hecho de que se hablen de diferentes proyectos que pudieran ir bastante más allá de lo que es los proyectos de simplemente acordarse en materia de volúmenes de producción a nivel de la OPEP. De hecho, a propósito, cumbre de la OPEP, que es un punto que une a Arabia Saudita con la OPEP y con Rusia, aunque en Rusia no sea un directo participante, pero es activo sin duda en la OPEP más. En la OPEP más o OPEP Plus, como quiera que la llamemos a nivel internacional, es importante porque ahí estarían la alianza en ese contexto. Simplemente Venezuela, Arabia Saudí y Rusia son de las principales reservas de petróleo del mundo. Y amén de eso son ya Arabia Saudí y Rusia son 2 de los 3 principales productores de crudo en el mundo junto con los Estados Unidos en los últimos años. Entonces es una reunión relevante, sobre todo en el momento en que Arabia Saudí ha decidido disminuir en alguna medida la producción de petróleo para fortalecer el comportamiento de los precios. Eso es muy importante. Venezuela más bien va en un ascenso leve, pero un ascenso sostenido de la producción de petróleo a nivel nacional. Estamos alrededor de los 810.000 barriles diarios, según el último informe de la OPEP. Y eso es positivo, toda vez que Venezuela debe buscar sus mecanismos de relacionamiento de la OPEP para que cualquiera sea el ajuste que se haga de esos de la producción de crudo dentro de los diferentes países de la OPEP, termine por apoyar la situación de Venezuela, que como todos sabemos ha sido bastante dura pues en los últimos años, toda vez que el bloqueo impuesto por los Estados Unidos y por el occidente global ha hecho bastante daño al país. Sí, profesor Adrianza, usted nos hablaba además de Estados Unidos y cuando hace referencia a este bloqueo criminal, pues es principalmente por parte de Estados Unidos, con más de estas 900 sanciones y que han sido apoyadas por otras potencias occidentales. Pero vemos cómo en los últimos tiempos Arabia Saudí se ha distanciado de Estados Unidos. ¿Cómo se entiende ese hecho en este momento y ese encuentro de Arabia Saudita con Venezuela? Bueno, porque el mundo viene cambiando, una relación unipolar
es dirigida, ejercida, hegemonizada por los Estados Unidos a un mundo multicéntrico y pluripolar que poco a poco empieza a darse. Y Arabia Saudí es parte y muy importante de ese mundo, toda vez que fue los convenios con el monarca, que se me escapa ahorita el nombre, perdón, en los años 70, cuando se dio justamente el concepto del petrodólar a nivel mundial. O sea, el hecho de que Arabia Saudí pudiera esperarse que algún día pudiera colocar sus crudos a nivel internacional, no necesariamente en dólares, definitivamente ya sería un gran paso. Eso es algo de lo que se empieza a comentar, se ha comentado bastante, sobre todo en las relaciones de Arabia Saudí con la China. Se ha hablado de transacciones de petróleo en yuanes, y eso es algo que realmente conviene al mundo entero porque simplemente golpea la hegemonía del dólar, la cual, por supuesto, va a seguir durante unos años, pero evidentemente ya no es lo mismo. La situación que tenía hace muchos años, de que tenían el 70% de las transacciones del mundo en el año 2000, y a pasar ahorita el 48% de las transacciones mundiales en materia en dólares. O sea, hay un descenso significativo, y ese descenso, por supuesto, se vería impactado en la medida en que ya el petróleo no solamente se manejara en el intercambio, se manejara en dólares, sino que se manejara en otras divisas, que pudiera ser muy importante para lo que es la conformación de este mundo multipolar en el cual estamos viendo. Como moneda hegemónica, como moneda global impuesta en este, recordamos, acuerdo de los años 70 aproximadamente, sí hay cambios claros. Lo vemos, por ejemplo, a través de los BRICS, como incluso en economías, las llamadas emergentes, comienzan también a trabajar, y no solamente en el tema del petróleo o en otro tipo de energías, con sus monedas locales. Argentina-China, Brasil-China, y a esto le quiero sumar Arabia Saudí, que restablece relaciones diplomáticas y económicas con Irán. Profesor. Bueno, eso es parte de lo que comentábamos hace unos minutos, de el cambio que está sucediéndose en estos momentos, porque sobre todo después de la posición de Occidente y particularmente a los Estados Unidos en aplicar esas sanciones a Rusia, en la cual le han quedado 300.000 millones de dólares, que son 2 conchas de ajo. Esto es una suma sumamente elevada, y eso ha permitido que la duda de parte de muchos factores y actores en el mundo se materialice, toda vez que a Estados Unidos se le está dando un arma prácticamente para que controle la vida de todos los países y de todos los gobiernos del mundo y todas las economías. Ellos en tiempo atrás no habían ejercido de esa forma draconiana esas acciones, pero definitivamente ya es un hecho por lo que le han hecho a Rusia, y ni que hablar a Venezuela. Venezuela tiene congelados fondos en oro en Inglaterra, tiene congelado un conjunto, una cifra importante de millones de dólares en diferentes bancos occidentales, y eso se debe justamente a la acción de los Estados Unidos, que de paso controla el dólar y controla la moneda en la que se vende el principal producto de exportación que Venezuela tiene, que sigue siendo el petróleo. Definitivamente eso es una situación sumamente dura, y que golpea la seguridad de la nación en todos los aspectos, lo cual, por supuesto, se tiene que buscar la forma de buscar un nuevo esquema para que eso no suceda, y si sucede, suceda en una medida en que nos afecte muchísimo menos en esta coyuntura que hemos vivido, que ha sido bastante dura. Y la otra cosa que hay que decir es que lo que le ha pasado a Venezuela y lo que le está pasando a Rusia, lo que intentan hacerle a China, estamos hablando de Rusia y China, las dos principales potencias emergentes del mundo contemporáneo. Definitivamente es algo que le puede pasar a cualquier país del mundo, definitivamente. Entonces, eso es algo que ha llevado a diferentes mandatarios a reflexionar sobre eso,
y inclusive uno ve declaraciones en países africanos, mandatarios africanos que indiscutiblemente empiezan a resentir toda la política colonial y neocolonial tanto de las naciones europeas como de los Estados Unidos. Eso es algo que es muy significativo. Muy significativo porque lo que estamos observando y que avanza rápidamente es cómo cambia el mundo en bloques de poder y cómo la hegemonía, como bien dice, no será ahora, pero con el paso del tiempo así será, pues evidentemente está disminuyendo. El caso del patrón dólar es muy claro con los ejemplos que nos planteaba. Profesor, muchas gracias, buenas noches. Bueno, y todo eso en el contexto de la visita del presidente Maduro a Arabia Saudita. Gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. Se cierra el mediático caso conocido como la Ruta del Dinero K, que durante 7 años buscó enlodar a la vicepresidenta de la Nación en su mandato como jefa de Estado. Cristina Fernández fue sobreseída por el juez Casanelo al admitir que no encontró una sola prueba en su contra. Analizamos su significado en un contexto preelectoral. Al volver en Es Noticia. En noticia argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández es absuelta en el caso de la Ruta del Dinero K, conocido así mediáticamente. El juez federal Sebastián Casanelo admitió que no hay una sola prueba en su contra tras buscarlas por más de 7 años. Vamos a verlo. Este lunes, el juez federal Sebastián Casanelo absolvió de la causa judicial la Ruta del Dinero K a la vicepresidenta Cristina Fernández por supuesto blanqueo de capitales, luego de 7 años de investigación, operaciones mediáticas, falsas acusaciones judiciales y escenas circenses. Sin acusación, no hay proceso penal posible, afirmó el magistrado, quien se basó en el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, como en los informes de las querellas Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera. En la resolución, al tiempo, rechazó un intento de una asociación civil denominada Bases, vinculada con Patricia Bullrich, para convertirse en querellante tardía y apelar el sobreseimiento de Cristina Fernández. Casanelo también apuntó que la ausencia de acusación limita su jurisdicción, pues consideró no poder ir más allá de la pretensión requerida por la acusación, ni suplir la misión punitiva del Estado. El abogado a cargo de la defensa de la exmandataria, Carlos Alberto Beraldi, afirmó el mes pasado que el proceso judicial contra la titular del Senado fue escandaloso y remarcó que los magistrados y fiscales que intervinieron no reunían las condiciones de imparcialidad y objetividad. Durante entrevista radial, lamentablemente, en todo este juicio, ni en la etapa de instrucción, ni durante lo que fue el juicio oral, tuvimos ni jueces imparciales ni fiscales objetivos. La investigación contra Cristina Kirchner era un tramo residual de la causa que tenía a Lázaro Báez como principal acusado de lavado de activos y que había sido elevada a juicio por Casanelo en 2017. Según la hipótesis acusatoria, el capital blanqueado por Báez era en realidad el patrimonio del matrimonio entre Néstor y Cristina Kirchner. Con esta decisión se cierra uno de los procesos judiciales contra la líder peronista, liderados por las filas macristas, para intentar sacarla de la esfera política. Así lo confirmó Fernández en reiteradas ocasiones. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. La medida aliviana el escenario judicial de la vicepresidenta a 19 días del cierre de listas de cara a las PASO, mientras espera un pronunciamiento de la Cámara de Casación respecto a la condena de 6 años en el marco de la causa Vialidad. Esas llamadas PASO primarias, abiertas y obligatorias
que son una norma en Argentina para de allí decidir quién será el candidato o candidata a la presidencia del país. En este contexto vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal de Argentina, es especialista en materia de derechos humanos, nos acompaña desde Argentina. Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Hola, un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Carlos, decía el abogado que veíamos en el informe, ni jueces imparciales ni fiscales objetivos. Durante 7 años buscaron pruebas y no las encontraron. Pero ¿cómo es posible que puedan pasar 7 años buscando algo, ruede tanto tiempo, tanto daño que se hace mediáticamente a la figura de una persona, de Cristina Fernández, y esto ahora se decida así nomás que se cierra el caso? Bueno, en realidad no debe sorprender. Hemos conversado en este mismo espacio que hay una organización criminal muy poderosa en la República Argentina que está actuando, y esto que usted describe es una parte del trabajo de esa organización. Es una de las operaciones más grandes que se ha hecho, no la única, pero sí de las más grandes, junto con la causa que ustedes mencionaban recién de vialidad. Y es una operación que comenzó antes incluso de que asumiera la presidencia Mauricio Macri, pero se consolidó en el año 2015 a partir de la presidencia de Macri, y luego, bueno, continuaron, como usted decía, durante 7 años, lo cual es entendible porque era previsible que si Macri ganaba las elecciones, ya tenían estudiado que iban a dominar una parte importantísima del Poder Judicial, y a partir de allí la persecución que pusieron en marcha. No nos olvidemos, usted misma lo decía, en esta causa se la sobreseyó en el día de hoy, pero al mismo tiempo está condenada también por hechos inexistentes, que para entenderlos hay que conocer ese contexto del cual hablábamos, ¿no? Es decir, de una organización mafiosa, de corte mafioso, que está incluido dentro del propio Poder Judicial. Sí, Carlos, cuando uno dice es que se ha adelantado una investigación durante 7 años. Usted fue juez de la Cámara Federal de Argentina. Hoy el juez Casanelo dice en la recomendación además que le entrega el fiscal federal, no hay ningún tipo de prueba, tenemos que cerrar el caso, no hay nada más que hacer prácticamente, así como medio dolidos. Pero ¿qué significa una investigación de 7 años a una sola persona? Además también en términos del ejercicio del sistema judicial y el dinero que entregan todos los contribuyentes en el país para que el sistema judicial funcione y para que terminen esto. Claro, lo que sucede es que nunca hubo, no es que ahora descubren que no hay prueba, no había desde el comienzo y lo sabían perfectamente. Además, les cuento algo que ustedes no conocen, que es que a mí me consta personalmente lo que estamos conversando, porque en el comienzo de estas operaciones yo era juez, como usted decía, del Tribunal Oral Federal de la Ciudad de La Plata, y en ese tribunal yo presidía el tribunal y teníamos que juzgar a un individuo que estaba preso y que, aprovechando un viaje que yo hice previo al juicio de 1 semana al exterior, pidieron la excarcelación de este hombre, y la operación comenzó excarcelándolo, dándole la libertad, a cambio de declarar contra Cristina Fernández de Kirchner, en esta y en otras causas. ¿Se entiende? Se entiende, quiere decir que estas causas, ese llamado lawfare, tenía distintas aristas, distintas estrategias para eliminarla a ella política y judicialmente. ¿Es esta la conclusión? Sí, y se fueron concretando. Lo que sucede es que en este caso, la que ustedes comentan del día de hoy, que culmina con el sobreseimiento, en realidad fue un éxito para ellos, porque sabían perfectamente que no se podía llegar a ningún tipo de sanción, ni siquiera un juicio oral, porque era una cosa tan ridícula que llegaron, incluso, no sé si ustedes lo comentaron, llegaron a llevar perforadoras a la tierra del sur argentino buscando dinero enterrado, para que tengan una idea del delirio. Pero son delirios que bajo un régimen como el de Mauricio Macri, con una justicia captada, cosa que se mantiene hasta el día de hoy, quiero aclarar, aunque el gobierno, por supuesto, es de un corte ideológico distinto, pero todo es posible. Entonces ese delirio hizo que estuvieran todo este tiempo, y el éxito consiste en que lograron instalar la idea durante 7 años de que esta señora se había robado toda la Patagonia.
Esto que usted dice no lo contamos en el informe, pero sin duda lo recordamos, y además se llevaron a un gran contingente de medios de comunicación que estuvieron aproximadamente una semana para ver dónde es que iban a aparecer la cantidad de dinero. Sí, fíjese que el relator de ustedes comentaba hace unos minutos sobre el fiscal, lo mencionó Marijuán, y ese fiscal que hoy está diciendo que había que sobreseer y por eso se tomó la medida, es el mismo que con una llamativa campera de color fuerte estaba parado entre las máquinas presidiendo ese acto, como dijo su locutor, circense. Son delirios que en realidad son trágicos. Ustedes saben de qué estoy hablando porque siguen padeciendo al día de hoy lo que significan los medios hegemónicos, en este caso del exterior, en el caso de Venezuela, y nosotros los tenemos en el exterior, pero también en el interior del país. Interiormente también en Venezuela, Carlos, y de qué manera es también todo un entramado dentro y fuera del país, tal como sucede en Argentina, en distintas dimensiones, pero también sucede. Ahora, con todo esto, lo que uno además se pregunta si hay una probabilidad también en el sistema judicial para resarcir los daños después de todo lo que se ha dicho en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Horas y horas de informaciones en radio, en prensa, en televisión, titulares diciendo que ella era la líder de un grupo mafioso a través de esto que se denominaba la ruta de los dineros K. ¿Hay una probabilidad de resarcirlo judicialmente? No, en realidad no, porque son daños irreversibles. Para empezar, ninguna reparación económica puede revertir el daño emocional que genera. Usted lo describió. Es el daño emocional que se comete con este tipo de operaciones. Lo más importante no sería tanto una reparación, que insisto, es imposible, sino la que está implícita en retomar el verdadero Estado de Derecho, es decir, en volver a tener una justicia que Argentina tuvo durante mucho tiempo, una justicia decente, que es todo lo que se pide en una nación democrática. El problema es que no lo tenemos en el país y que aquel sector decente, que por supuesto lo hay, de juezas y jueces y fiscales y fiscalas decentes, no tienen hoy el poder suficiente ni siquiera para responder o reaccionar frente a las agresiones del otro sector que es fascista, es claramente fascista y que está dominando desde la Corte Suprema de la República Argentina. No olvidemos que los 4 miembros de la Corte Suprema están sometidos a un inicio de juicio político por una cantidad enorme de hechos delictivos que han cometido. Lo que llama la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el partido judicial. Carlos, para despedirlo, esto se da en un contexto preelectoral este mes, hacia el final, este año hacia el final, en octubre del año 2023 hay elecciones presidenciales. La vicepresidenta ha dicho que ella no va como candidata, lo ha dicho con claridad, ha pedido al frente de todos encontrar el mejor candidato o candidata, por eso además hablábamos de las llamadas paso y las identificaba para que nuestra audiencia recordara de qué se trata. ¿Crees en alguna probabilidad que ella cambie de opinión? Por lo menos deseo eso. Yo creo que la posibilidad existe. Lo que pasa es que tendría que ser tomada en un contexto de decisiones políticas muy complejas. No olvidemos, y vuelvo al tema, no olvidemos que es víctima. Ha sido atacada ella y su familia de una manera triste y terrible, y eso solo ya es un daño gigantesco. Ahora, solo para dejar planteado lo que me parece a mí que está pasando en la Argentina, y como tranquilidad, sería la parte llena del vaso. Cuando en las elecciones se vote, la derecha en la República Argentina, en sus distintas versiones, no tiene la más mínima chance de ganar una elección nacional. Son gente que no tiene recursos intelectuales, que sí los tiene los económicos, pero no alcanzan en un país como Argentina. De modo que desde ese punto de vista yo tengo la tranquilidad de que cualquiera sea el candidato al frente de todos, la derecha no se va a imponer en Argentina. Muchísimas gracias por ese análisis. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muy buenas noches. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.